Clase, Radio Clase, Radio Clase. Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Mi nombre es profesor Julián Villegas Camacho. En esta oportunidad continuaremos con el tema de la línea recta para sexto año de secundaria en el área de matemática. Y para comprender mejor el contenido, recordaremos en práctica la aplicación de ecuación de la recta en nuestro contexto, la venta de cantidad de productos y los costos de los productos. Obteniendo una ecuación demostramos la escala de resultados, sabiendo que la fórmula de ecuación de la recta está deducida de la fórmula de una pendiente. Y continuando con el tema, pasamos al subcontenido, que es la ecuación de la recta ordenada en el origen y pendiente, que está en la página 279 de nuestro texto. Aquí observamos que la pendiente está denominada con la letra M minúscula, B ordenada en el origen. Entonces, haciendo los procedimientos de deducción, tenemos la fórmula Y igual a MX más B. También observamos el gráfico respectivo en el plano cartesiano. Pasando al ejemplo 18 de nuestro texto, propone calcular la ecuación de la recta que tiene pendiente M igual a 2 y la ordenada en el origen B igual a 2, conociendo los datos M igual a 2 y B igual a 2. Reemplazamos a la fórmula. Tenemos Y igual 2X más 2. En esta ecuación es la fácil para graficar la línea recta de la siguiente forma. En inciso A, y tenemos ubicar la ordenada en el punto origen. Ahí tenemos el gráfico. Luego, a partir de este punto, determinar el recorrido de la pendiente. También tenemos en nuestro gráfico. Asimismo, pasamos a la ecuación de la recta de abscisa y ordenada en el origen, donde A es la abscisa y B la ordenada, ambas en el origen, es decir, que A y B se encuentran sobre el eje X y eje Y respectivamente. Aquí tenemos una fórmula para esta ecuación y también haciendo los procesos respectivos, deducimos la fórmula X sobre A más Y sobre B igual a 1. Con esta fórmula también resolvemos el siguiente ejercicio, en ejemplo 19, que nos propone calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos A 1 menos 0 y B 0, menos 3, donde aplicamos la fórmula respectiva. Tenemos X sobre 1 más Y sobre menos 3 igual a 1. Realizando los procesos llegamos a un resultado de esta ecuación, que es 3X menos Y menos 3 igual a 0. Asimismo, tenemos graficado aquí en nuestro texto la respectiva ecuación. Posteriormente pasamos a la forma general de la ecuación de la recta, y para eso tenemos ya aquí la fórmula principal, que es AX más BY más C igual a 0. Despejando la Y para tener la ecuación en su primera forma, tenemos Y es igual a menos A sobre BX menos C sobre B, donde podemos determinar la pendiente y la ordenada en el origen comparando con la ecuación. Tenemos pendientes igual a menos A sobre B
y de b es igual a menos c sobre b. Con esta fórmula resolvemos el siguiente ejercicio del ejemplo 20. Determinar la pendiente y ordenada al origen de la recta, donde nos da los datos 3x más 4y menos 12 igual a 0. Y también reemplazamos a la fórmula general de la ecuación de la recta que tenemos en nuestro texto. Reemplazando tenemos m es igual a menos a sobre b igual menos 3 cuartos. Realizando la división respectiva tenemos menos 0,75, su valor de la m o de pendiente. Y también sacamos su valor de la b, ya con la fórmula también que nos menciona b es igual a menos c sobre b igual a menos toda la fracción menos 12 sobre 4 o 12 cuartos. Tenemos haciendo la división tanto del signo como de los números igual a 3. Entonces graficamos nuestro plano cartesiano, el ejercicio. Ahí lo tenemos, el ejercicio o la recta y también la pendiente que está también trazada. Pasamos a forma normal de la ecuación de la recta. Aquí tenemos una fórmula que es x por coseno del ángulo alfa más y por seno del ángulo alfa igual p. Posteriormente, teóricamente tenemos reducción de la forma general a la normal. Ahí está reducido todos los procesos que nos menciona en nuestro texto. Pasamos a continuación a la aplicación de la forma normal. Aquí en el ejemplo 21 nos propone calcular la ecuación de la recta a la forma normal. Si P es igual a 9 y ángulo θ es igual a 45, reemplazando los datos conocidos tenemos x por coseno de 45 más y por seno de 45 menos 9 igual a 0. Consideramos los siguientes resultados. Haciendo todos los procedimientos respectivos, en esta fórmula tenemos x raíz cuadrada de 2 sobre 2 más y raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos 9 igual 0. Ordenando estos factores tenemos raíz cuadrada de 2 sobre 2x más raíz cuadrada sobre 2y menos 9 igual a 0. Entonces el resultado sería eso. También observamos el gráfico que está trazado ya en la parte derecha de nuestro texto. A continuación también pasamos a la distancia de un punto a una recta que se encuentra en la página 283 de nuestro texto, que nos menciona la fórmula principal de distancia. Aquí tenemos d es igual a por x sub 1 más b por y sub 1 más c sobre raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Eso es la fórmula principal de distancia de un punto a una recta. Y a continuación tenemos un ejercicio propuesto en el ejemplo 24 que nos menciona determinar la distancia del punto C 6,5 a la recta 7x más 4y igual 17. Expresamos la ecuación 7x más 4y igual 17. En la forma de la ecuación de la recta tenemos aquí ax sub 1 más by sub 1 más c igual 0. También observamos ahí el gráfico respectivo que está trazado en el plano cartesiano.
Posteriormente, continuamos con el desarrollo de este ejercicio. Reemplazamos a la fórmula principal de distancia. Tenemos D es igual a 7 por 6 más 4 por 5 más menos 17 sobre raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 4 al cuadrado. Haciendo los procesos tenemos D es igual a 45 sobre raíz cuadrada de 65. Dividimos esos dos factores, tenemos 15,6. Ese sería el resultado, o 5,6 unidades en este caso. Entonces, vamos a continuar pasando al siguiente subcontenido, que es familia de líneas rectas, donde indica la familia 1, la pendiente es la misma. Recuerda que la recta con la misma pendiente son paralelas. Dada recta en el plano cartesiano, a continuación tiene una pendiente idéntica, separadas por una determinada distancia. Este comportamiento es a menudo conocido como desplazamiento vertical. Por otro lado, podemos decir que en este tipo de familia las pendientes son iguales, como observamos aquí en el gráfico de la figura 41. Ahí está la pendiente en la misma. Entonces ahí están las paralelas de las rectas. Otra familia 2, tenemos el intercepto de Y es el mismo. Nos indica, el gráfico a continuación muestra varias rectas que se interceptan a un mismo punto, pero tienen diferentes pendientes. En el caso de que dos rectas sean perpendiculares, el producto de su pendiente es igual a -1. Es así que podemos decir que dos rectas son perpendiculares. También observamos aquí en nuestro texto, en la figura 42, que es la familia de rectas del mismo intercepto. Posteriormente pasamos a la recta de Euler. Ahí también la parte teórica nos menciona, en todo triángulo que no sea equilátero se cumple la siguiente propiedad: el ortocentro, baricentro y el incentro están alineados. La recta que continúe a estos tres puntos se le denomina recta de Euler. Como aquí nos menciona, se denomina ortocentro al punto de intersección de las alturas de un triángulo, que aquí vemos también en el gráfico. Otro, se denomina baricentro al punto de intersección de las medianas de un triángulo. También observamos aquí en el texto, el baricentro. Luego se denomina circuncentro al punto de intersección de las mediatrices del triángulo. Y de esos tres elementos están formados la recta de Euler, como vemos en el gráfico. Posteriormente pasamos a la valoración, que todos nos podemos preguntar: ¿cómo se aplican las propiedades de la recta en proyecciones financieras que favorezcan los emprendimientos productivos? Ahí también podemos responder. Asimismo, tenemos en la producción, solicitamos el permiso al director de la unidad educativa para pintar las líneas laterales, centrales y de fondo de la cancha de básquetbol. Otra actividad podemos tener: con la ayuda de nuestros compañeros y compañeras realizamos las operaciones para calcular las ecuaciones de todas las rectas. De esta forma concluimos la clase de hoy, estimados estudiantes. Nos veremos en la próxima jornada. Muchas gracias por su atención. Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase.
Reciban ustedes un saludo muy cordial, estimados estudiantes de sexto de secundaria. Les habla el profesor Víctor Hugo Tarquino Peralta y el día de hoy estaremos analizando la segunda parte del tema, la Segunda Guerra Mundial. Iniciaremos mencionando el proyecto de la solución final nazi, también conocido con el nombre del Holocausto. El crimen de mayor magnitud en la guerra fue el intento de los nazis de exterminar a todos los judíos europeos. Pero los judíos no eran el único grupo que los nazis pretendían aniquilar. También estuvo entre sus planes eliminar a los gitanos, soviéticos, polacos, comunistas y homosexuales. El proyecto que utilizaron los nazis con el nombre de Solución Final fue para referirse al plan de aniquilar a los judíos. Este genocidio o destrucción en masa de los judíos fue la culminación de una década de medidas discriminatorias cada vez más graves. Las SS y las unidades de la policía iniciaron operaciones de fusilamiento masivo dirigido a comunidades judías enteras. En el otoño de 1941, las SS y la policía comenzaron a utilizar camiones móviles de gas con tubos de escape modificados para bombear el gas letal monóxido de carbono que ingresaba a los recintos herméticos y así mataban a personas allí encerradas. Se estima que 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración, pero no debemos olvidar a los esclavos, los gitanos y los prisioneros que sufrieron igual suerte, incluso los mismos alemanes que estaban en contra del régimen nazi. Una luz de esperanza fue la Operación Barbarroja, que se dio entre los años de 1942 y 1943, donde se desarrolló una de las batallas más importantes en la historia de la humanidad y el cual sería el punto de inflexión más sobresaliente en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Stalingrado. La derrota de los alemanes en esta batalla marcó el camino a su fracaso, porque el bloque de los aliados comenzó a atacar por el oeste con el desembarco en Normandía, el año de 1944, y por el este con el avance del ejército soviético. Italia en 1943 por su parte sufrió una serie de bombardeos por los aliados. Entonces la población, aprovechando esta situación, se organizó en partisanos que comenzaron a realizar protestas de alto nivel en contra del gobierno de Mussolini, hasta 1945, cuando lo capturarían en un intento de escapatoria y acabarían con su vida y de sus fieles acompañantes. Alemania se quedó sola en la guerra por parte de las potencias del eje en territorio europeo. Mientras tanto, los avances del ejército rojo soviético eran cada vez más fuertes en contra del ejército alemán, al que solo le quedaba retroceder en los territorios que había invadido. En enero de 1945, el ejército soviético llegó a Polonia y liberó a miles de prisioneros de los campos de concentración, como Auschwitz. Continuando con su avance, llegaron hasta Berlín, la capital de Alemania, el 16 de abril, para acabar con la última resistencia del ejército nazi el 2 de mayo. Como ya anticipamos, desde la seguridad de su búnker, en el centro de la ciudad, Hitler no podía ver cómo Berlín era brutalmente sometida por el ejército rojo. En las calles por las que antes desfilaron orgullosas las tropas del Tercer Reich, ahora se luchaba con desesperación para detener sin éxito el avance de los rusos. Ahora analicemos la consolidación de Japón como potencia mundial y la política expansionista. Desde finales del siglo XIX, Japón mantuvo una fuerte política expansionista en la región, sustentada en las teorías nacionalistas de la época, que dividían el mundo en naciones fuertes y débiles, cuyo objetivo principal era el dominio de las colonias. Hasta entrando el siglo XX, el imperio japonés se expandió por las actuales Taiwán, Corea, partes de China y algunas islas del archipiélago del Pacífico. En 1937 decidió dar un nuevo paso invadiendo el resto de China, que se encontraba debilitada por la guerra civil que mantenían desde finales de los 20 entre nacionalistas y comunistas. 4 años después, en 1941, para responder al embargo de petróleo que le había impuesto Estados Unidos, Japón decidió atacar a las potencias occidentales, comenzando con el bombardeo de la base estadounidense de Pearl Harbor,
y durante los meses siguientes Japón se expandió por buena parte del sudeste asiático y el Pacífico. Consecuencia de aquello se dio la llamada Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La Guerra del Pacífico significó la caída del Imperio japonés y convirtió a Estados Unidos en la primera potencia del Pacífico. Inició el declive anglo-francés en el sudeste de Asia y debilitó el gobierno nacionalista en China, que fue reemplazado luego por el gobierno comunista de Mao Zedong. El Pacífico era considerado por Estados Unidos como un área de influencia propia, a partir de las posesiones insulares que tenía desde finales del siglo XIX. Por esta razón, Japón y Estados Unidos se convirtieron tácticamente en enemigos. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses embarcados en portaaviones atacaron por sorpresa la base de Pearl Harbor, en las islas de Hawái, a varios miles de kilómetros del archipiélago japonés. Hundieron y dejaron fuera de combate a 8 grandes naves, causando serios desperfectos en las instalaciones portuarias y provocando cuantiosas bajas humanas. La movilización de los Estados Unidos sorprendió por su impresionante rapidez. Todos sus inmensos recursos fueron puestos en pie de guerra, lo que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hablemos del uso de la bomba atómica contra Japón y el fin de la guerra en Asia. A partir de 1942, cuando los japoneses perdieron la iniciativa tras las derrotas en el mar del Coral Midway, los estadounidenses comenzaron el contraataque. Se desarrolló entonces la táctica de los saltos de Zana, que consistía en avanzar de isla en isla para aniquilar posiciones japonesas o dejarlas totalmente aisladas en el camino hacia Japón. Se suceden así importantes batallas, como es el caso de Guadalcanal, Saipan, Iwo Jima u Okinawa, en las que los japoneses pierden, además de enclaves estratégicos, muchas tropas y fuerzas aeronavales. El presidente Truman, antes de invadir las islas principales de Japón, decidió zanjar la guerra mediante el arma atómica que fue desarrollada en meses previos. Tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, Japón decide rendirse. Debemos tomar en cuenta que el uso de la bomba atómica fue decisiva para la derrota de Japón, porque esta arma, que la humanidad nunca antes había visto, había ocasionado realmente una intimidación total en los japoneses. Ahora hablemos de Bolivia como proveedor de recursos mineros estratégicos para los aliados. Aunque Bolivia no peleó directamente la Segunda Guerra Mundial, ayudó con los recursos minerales para las fuerzas aliadas. El gobierno del general Peñaranda se alineó firmemente a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, proveyendo estaño a este país. Este metal fue estratégico para la producción de armas y otros productos durante la guerra. A partir de ello, los Estados Unidos inyectó recursos económicos en diferentes planes, programas y proyectos de cooperación. Por ejemplo, el Plan Bohan, implantada entre diciembre de 1941 y mayo de 1942. El Plan Bohan fue realizado por una misión económica de los Estados Unidos en Bolivia, llamado así por el nombre del jefe de la misión, Mervyn Bohan. Este trabajo se desarrolló en momentos recurrentes de la crisis en la que se encontraba Bolivia. Entonces marcó la pauta del inicio para transformar al oriente boliviano en el motor y la cabeza del país. El Plan Bohan sugería una red caminera cuya estrella era la carretera Cochabamba-Santa Cruz, para el progreso de la producción agrícola, ganadera y el establecimiento de plantas agroindustriales, agencias de créditos y otros. El Plan Bohan concretó trazar un sistema caminero conectando a centros productores y consumidores, la producción de azúcar, arroz, ganado, trigo, productos de leche, grasas, aceites comestibles y algodón. También concretó la construcción de obras para la fertilización de cultivos, el desarrollo de campos de petróleos, infraestructura para la explotación de los hidrocarburos. ¿Cuáles son los principales logros del Plan Bohan? Crédito de $88 millones, la creación de la Corporación Boliviana de Fomento, la instalación del ingenio azucarero Guavirá, la fábrica del cemento Sucre, la planta de industrialización de leche en Cochabamba, la minadora de goma en Riberalta y los ingenios azucareros de Bermejo. También se construyó la carretera Cochabamba-Santa Cruz,
Se construyó el ferrocarril Santa Cruz y Acuiba. Entre otras obras también se desarrolló la parte agrícola a través de las represas de Angostura, Cochabamba y Tacagua, que se encuentra a 10 kilómetros de la localidad de Chayapata sobre la carretera Potosí. Así también otro logro fue la construcción de refinerías. Pero también en Bolivia se estaban dando otros acontecimientos, como es la masacre de Catavi, que fue el resultado del intervencionismo norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo el gobierno de Enrique Peñaranda se llevaron a cabo huelgas por parte de los sectores mineros en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en contra del abuso del poder de los empresarios mineros. Es de esta manera que bajo su gobierno se produjo la cruel masacre de Catavi, el 21 de septiembre de 1942. El único sindicato que conservaba la legalidad, el de los oficios varios de Catavi, planteó y reclamó a las autoridades de la empresa de Patiño Minas un pliego petitorio consistente en 2 puntos fundamentales. Primero, aumento de sueldos y salarios. Segundo, mantenimiento de los precios en las pulperías. En esta masacre, 200 efectivos y 3 oficiales dispararon contra una masiva manifestación de más de 7.000 trabajadores mineros, entre hombres, mujeres y niños. El saldo de esta masacre fue decenas de muertos y medio centenar de heridos. Pero la masacre de Catavi nos dejó algunos héroes y heroínas. Hablemos ahora de María Barzola. María Barzola fue una heroína en la masacre de Catavi el 21 de diciembre de 1942 en el norte de Potosí. La historia la recuerda envuelta en nuestra bandera tricolor a la cabeza de una manifestación de trabajadores mineros, enfrentando a las metrallas del ejército enviado por Enrique Peñaranda para acabar con cualquier tipo de manifestación. Ahora hablemos de los fugitivos de la guerra, nazis que huyeron a Latinoamérica. Cientos de nazis que habían integrado la policía secreta del régimen de la Gestapo o las SS buscaron refugio en Latinoamérica luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos atraídos por una política de puertas abiertas del general Juan Domingo Perón en Argentina, así como también en Chile y en Brasil. Entre los personajes nazis que huyeron de Europa a América tenemos a Josep Mengele, el llamado Ángel de la Muerte en Auschwitz, quien escapó hacia Argentina y vivió en Paraguay antes de morir en Brasil en 1979. El austriaco Ari Bergheim, conocido como el Doctor de la Muerte por el asesinato de cientos de prisioneros en un campo de concentración en Austria y que se creía que se ocultaba en la austral Patagonia, entre otros como Adolf Eichmann, Oskar Groening, denominado el Contador de Auschwitz. Pero también nosotros los bolivianos conocemos a este señor que es Klaus Barbie. Klaus Barbie Altmann fue un alto oficial de las SS y de la Gestapo durante el régimen nazi, que estuvo involucrado en numerosos crímenes de guerra y en contra de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Al igual que Mengele, se escondió en Brasil y Edward Rosman lo hizo en Paraguay. Él escogió Bolivia. En 1983, durante el gobierno de Siles Suazo, fue expulsado a Francia para enfrentar el juicio por delitos de guerra. En 1987, el tribunal lo sentenció a cadena perpetua. Nunca mostró remordimiento, más el contrario, encontró su encarcelamiento injusto. Murió de cáncer en 1991 a la edad de 77 años. Finalmente, vamos a hablar acerca de la creación de las Naciones Unidas o la ONU, como la conocemos. La Organización de Naciones Unidas se constituyó en la Conferencia de San Francisco el 25 de abril de 1945 y que, si bien suprimió el principio de la unanimidad de los acuerdos que tanto perjudicó a la anterior Sociedad de las Naciones, lo mantuvo en favor de los llamados 5 grandes: Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y la posterior incorporación de China. El veto de cualquiera de estos países impide la ejecución de cualquier acuerdo del organismo mundial. Recogiendo la experiencia de la Sociedad de las Naciones, se procedió inmediatamente a crear organismos internacionales que, mediante la cooperación entre las naciones, resuelven los problemas de interés internacional. Entre ellos se destaca la UNESCO, la Comisión Económica Social, la Organización Mundial de la Salud,
y otros. Quiero agradecerles infinitamente por su tiempo y con esto estamos cesando la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial. Como es costumbre, quiero invitarles a que se pasen la cartilla de aprendizaje de la materia de Ciencias Sociales entre las páginas 71 a la página 75. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Radio Clase, Radio Clase, Radio